Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. ¿Está en la cuerda floja el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso? La Asamblea Nacional de Ecuador está adelantando los trámites para hacerle un juicio político por el presunto delito de peculado a Lasso, después de que la Corte Constitucional aprobó parcialmente el pedido de juicio político de legisladores opositores en su contra. Y el Congreso ecuatoriano, hay que recordarlo, tiene mayoría opositora, o sea, podría destituir al presidente tan pronto como el mes que viene. Hoy vamos a tener con nosotros al propio presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. Le vamos a preguntar sobre el delito, el presunto delito del que se le acusa, y sobre si se va a ir a su casa, si el Congreso lo destituye o qué otra alternativa le queda. Y también le vamos a preguntar sobre el tema que más preocupa a muchos ecuatorianos, la alarmante subida de la tasa de homicidios del país. Fíjense que, según Inside Crime, que es un centro de estudios de Estados Unidos que analiza datos sobre la violencia en América Latina, el número de homicidios en el Ecuador subió un 86% el año pasado. Según el portal ecuatoriano Primicias, ese es un récord en el país y Ecuador es hoy el país latinoamericano donde más está creciendo la violencia. Vamos a preguntarle al presidente sobre todo eso y mucho más. Presidente Lasso, gracias por estar con nosotros. Presidente, empecemos con el tema político más candente, el proceso en marcha en su contra para hacerle un juicio político. La oposición, como decíamos recién, tiene mayoría en la Asamblea Nacional. O sea, si juntan los votos podrían destituirlo. Entonces, si la Asamblea lo destituye a ¿usted va a irse a su casa o le queda alguna otra instancia legal? Andrés, muy buenas noches, gracias por esta invitación. Lo que está sucediendo en el Ecuador es que la democracia, la presidencia de la República como institución, mi gobierno y yo estamos bajo el ataque de una oposición que no quiere reconocer los logros de mi gobierno en apenas 22 meses de gestión. Quieren verme fuera porque soy incómodo para muchos de ellos, no para todos. Soy incómodo por la lucha frontal de mi gobierno contra el narcotráfico y también contra diferentes grupos acostumbrados a cooptar el Estado y llevar a cabo actos de corrupción en perjuicio de los ciudadanos. Ese juicio que fue admitido por la Corte Constitucional se trata de dos contratos. El uno firmado en diciembre del 2018, 3 años antes de que yo sea presidente. Y el segundo en diciembre del 2020, 7 meses antes de que yo sea presidente. Por lo tanto, no existe peculado. No existe peculado porque así lo dice la Contraloría y no existe peculado porque yo no he cometido ningún peculado. Presidente, antes de ir al caso en sí, permítame volver a hacerle la pregunta. Si lo destituyen, ¿usted se va a su casa o le queda alguna otra instancia? A ver, Andrés, la Constitución del Ecuador contempla en su artículo 148 que el presidente de la República tiene la facultad, por una sola vez, durante los 3 primeros años de gobierno, tiene la facultad de disolver a la Asamblea Nacional y el Consejo Nacional Electoral llamar elecciones máximo en 7 días para escoger a los nuevos asambleístas y también al presidente que termine el periodo para el cual yo fui electo. Yo he decidido ir a la Asamblea Nacional, defenderme, porque tengo que defender mi honor también. No he cometido peculado y se los tengo que decir a todos los asambleístas en la Asamblea. Luego de eso, yo tomaré la decisión que considere más adecuada para el Ecuador. ¿Por qué? Porque tenemos que procurar la estabilidad del Ecuador. Todos los ecuatorianos quieren prosperar, quieren avanzar y necesitan estabilidad. El 75% de los ecuatorianos no quiere una crisis como la que ha planteado la oposición, porque saben que con un cambio de presidente no se van a resolver los problemas, más allá de que en mi gobierno hemos avanzado mucho, Andrés.
Presidente, esta figura constitucional que usted menciona, corrígeme si me equivoco, se llama muerte cruzada. O sea, el presidente dice, yo me voy a casa, pero ustedes, el Congreso, también. ¿Así es la cosa? Muerte cruzada es la manera coloquial de llamarlo. La manera técnica y constitucional es la facultad que tiene el presidente de disolver la Asamblea. El Consejo Nacional Electoral llama a elecciones en 7 días y el presidente de la República se queda en funciones. Pero si lo entiendo bien, el presidente podría, en ese caso, quedarse no más de 6 meses. Ese plazo lo determina el Consejo Nacional Electoral con su cronograma hasta llevar a cabo las elecciones y luego que se produzca la sucesión que manda la Constitución. Eso puede ser un plazo de 4 a 6 meses. Entonces, presidente, para dejarlo bien en claro, ¿usted está seriamente contemplando esta figura constitucional llamada muerte cruzada? O sea, ¿la está considerando seriamente? Andrés, yo considero todos los artículos de la Constitución como herramientas necesarias para lograr la prosperidad del Ecuador. Yo quiero decirle, Andrés, que este es el 4º intento de destitución en 22 meses de gobierno. El 4º intento. No han podido los 3 anteriores y yo no he querido decretar la muerte cruzada porque siempre he pensado que la estabilidad es la que nos permite bajar la inflación, lograr crecimiento económico, generación de empleo. Por ejemplo, en 19 meses de gobierno, hasta cortado diciembre del 2022, hemos logrado reducir la pobreza en 8 puntos porcentuales. Lo más importante, 1.100.000 ecuatorianos salieron de la pobreza. Se han creado 500.000 empleos. Tenemos la inflación, la segunda más baja de América. Y claro, mis opositores no quieren que el pueblo se dé cuenta de los buenos resultados que hemos logrado. Y van por este camino, la búsqueda de la inestabilidad en el Ecuador. Entonces, según usted, ¿qué está en juego acá? Andrés, mire, en resumidas cuentas, lo que sucede en Ecuador es un debate entre 2 modelos. El uno, populista y totalitario, que los ecuatorianos ya lo conocemos, del 2007 al 2017, y un modelo que representa a mi gobierno, que es un modelo democrático, liberal y humanista. Y esto es lo que está pasando hoy en el Ecuador. Claro, ellos quieren utilizar malas artes y nosotros queremos seguir en esta lucha contra el narcotráfico, contra la corrupción y en la lucha por la seguridad de los ecuatorianos que deviene del fortalecimiento de las instituciones ecuatorianas. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos con el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. No se vayan, ya volvemos. Exclusivas residencias de lujo frente al mar en Miami. El nuevo desarrollo de Fortune International Group y Chateau Group. Una ubicación privilegiada con inmejorables vistas al mar y la ciudad. The St. Regis Residences, Sunny Isles Beach en Miami, es el lugar perfecto para una vida soñada. La impecable arquitectura y el refinado estilo de St. Regis, junto con los exclusivos servicios y amenidades, ofrecen una experiencia inigualable. El sábado, Juan Carlos Arciniegas conversa con el director y los protagonistas de la exitosa serie Noticias de un secuestro. Andrés Wood nos habla sobre esta adaptación del libro de Gabriel García Márquez. Desarrollamos el proyecto con una guionista colombiana y con un guionista chileno. Y los comentarios de Cristina Omaña y Juan Pablo Raba. Y acercarnos ya, ¿sabes? Como pareja, como la parte sensual. Noticia de un secuestro, el sábado, en CNN.
CNN transmite desde el Cono Sur Hemos hablado primero de la integración mayor de nuestros países. las diversas perspectivas, Las manifestaciones han continuado en el centro de Lima. los hechos, Un sitio de concentración de migrantes venezolanos para seguir su camino hacia los Estados Unidos. los eventos que impactan en la región. Los militantes continúan agrupándose. Entérate de las noticias que importan en Perspectivas desde Buenos Aires, de lunes a viernes en CNN. Es un honor para mí, pero un honor para la cadena poder tener a alguien como usted. Bueno, muchas gracias. Con esa introducción, ay Dios mío. Que suene la flauta ahora, que suene. Eddie Palmieri, a esta edad, ¿cómo evoluciona un músico? Amo lo que hago. Y si ama lo que hace después, uno está bendecido, ¿no? Esta noche, cara a cara con Eddie Palmieri en CNN. La esencia de ser periodista es llegar al punto en el cual se originan las noticias y seguirlas. Amigo, que no se te vaya a quemar la cena de tanto mirar el reloj. Deportes CNN, todas las noches. Somos CNN, el líder mundial en noticias. Para mí la montaña prácticamente diría que para mí es la vida, donde está la alegría. La montaña prácticamente nos alimenta con agua para los riegos, para los cultivos y muchas otras cosas más. Yo he preferido las 7 cimas del mundo, además conocer los continentes y cómo son, y compararles cada continente y con el otro. Y gracias a ese de escalar montañas he podido viajar todo lo que he hecho hasta el momento, las Himalayas y las 7 cimas del mundo. Y gracias a esto, yo creo que es mi pasión. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. La oposición en la Asamblea Nacional de Ecuador está adelantando los trámites para hacerle un juicio político por el presunto delito de peculado. Esto después de que la Corte Constitucional aprobó parcialmente el pedido de juicio político en su contra. Y la oposición, hay que recordarlo, tiene mayoría en el Congreso ecuatoriano. O sea, podrían, si juntan los votos, destituirlo tan pronto como el mes que viene. Presidente, sigamos con lo que estábamos hablando antes. Algunos ecuatorianos, incluso gente que simpatiza con usted, dicen que aunque las cosas que a usted le achacan sus rivales en la Asamblea son relativamente menores comparadas con los cargos masivos de corrupción por los que el expresidente Rafael Correa fue condenado a 8 años de prisión, también hay un dato polémico que ocurrió durante su gobierno. Me refiero a la forma en que actuó su gobierno en la investigación de la policía antinarcóticos relacionada con estos cargos. Me dicen que había una investigación de la policía antinarcóticas empezada durante su gobierno, presidente, y que fue dada por terminada durante su gobierno también muy poco después, menos de un año después de iniciada. ¿No fue un error cerrar esa investigación? En primer lugar, Andrés, yo tuve conocimiento de esa investigación a través de la comandante general de la policía de aquel entonces, julio del 2021, más o menos, al comienzo de mi gobierno. Me visitó y me dijo, esta es una investigación que está al 10% de desarrollo. Y vi la información y le dije, bueno, continúe, pues, avance. Y yo no soy el que cierra la investigación. Es el fiscal a cargo de esa investigación quien al no encontrar méritos cierra la causa y es un juez el que ratifica el cierre y sentencia que el no haber nada
cierra la investigación. Ahora, luego de eso, la fiscal general ha reabierto el caso. Y a mí me ha parecido muy bien que lo reabran y que se ventile públicamente toda la investigación. Ese es el caso muy concreto. Yo no he ordenado el cierre de nada porque no tengo la facultad para hacer eso. Esa facultad la tiene el fiscal a cargo y el juez a cargo del caso. Bueno, el hecho concreto es que hay un trámite en marcha para iniciarle un juicio político y un hecho concreto también es que la oposición tiene mayoría en el Congreso. Según sus cálculos, presidente, ¿la oposición tiene los votos para destituirlo o no? Yo quiero precisar algo, Andrés. Antes de contestarle los votos si lo tienen o no los tienen. Se presentaron 3 acusaciones, 2 de concusión y 1 de peculado. La Corte Constitucional, ¿qué dijo? El 90% de las acusaciones, dijo la Corte, las puso en un tacho de basura. Y dijo, no se admite un juicio al presidente por todas estas acusaciones. Y quedó sola la de peculado, que si usted me permite, vuelvo a explicar en qué consiste. La empresa estatal petrolera Flopec, a cargo del transporte, tiene una suerte de monopolio legal para el transporte del petróleo que produce Ecuador. Pero como no tiene barcos, entonces subcontrata el servicio de barcos con una empresa o con un consorcio llamado Amazon Tankers. Y Flopec firma un contrato el 7 de diciembre del 2018, gobierno anterior, 3 años antes de que yo sea presidente. Y luego, cuando vence el contrato en diciembre del 2020, lo renova, hace un nuevo contrato por 2 años más. Diciembre del 2020 estábamos recién en campaña electoral. Yo tomé posesión de mi cargo el 24 de mayo del 2021. Por lo tanto, se trataba de 6 meses antes de que yo sea presidente. La Contraloría revisa y dice, no, ahí no hay peculado. Se refiere a los contratos del gobierno anterior. Y realiza 13 recomendaciones técnicas que Flopec las cumple ya en mi periodo de gobierno. Y eso produce, mire usted, Andrés, aquí claramente, ahí usted ve lo que perdía la empresa y el poco dinero que ganaba en determinados años. Y es en mi periodo presidencial, en el año completo del 2022, donde gana 180 millones de dólares. Aquí no hay peculado. Esta es la realidad, Andrés. Se me quiere juzgar por peculado sobre la base de contratos firmados en el gobierno anterior. Vuelvo a mi pregunta anterior, presidente. ¿Los opositores tienen los votos para enjuiciarlo o no? Le contesto objetivamente. No los tienen ahora. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle al presidente Lasso sobre el impresionante aumento de los homicidios, de la violencia en el Ecuador y varios otros temas. No se vayan, ya volvemos. Soy Yona Molinares en Washington. Gustavo Valdés en Minneapolis. Rafael Romo en Atlanta. Gabriela Frías en la Ciudad de México. José Levi en Jerusalén. Soy María Santana en Nueva York. Esta es la pantalla donde ocurre todo. Los instantes que pueden cambiar el mundo. Estos son los rostros que vemos. Las voces que empoderamos. ¿Quién está en pantalla y quién detrás de ella? Este es el trabajo que continúa lo que somos hoy y lo que podemos ser. Allí es donde nuestra curiosidad nos puede llevar cuando la inclusión importa. Es por eso que tener más perspectivas nos hace más fuertes y así nuestra misión puede inspirar el futuro.
Este es el periodismo que refleja el mundo en el que vivimos. Para entender la complejidad de un hecho, hay que ir al centro de la acción. Los gases lacrimógenos son sofocantes. Esas experiencias donde está la noticia son mi guía en el estudio. Mirador Mundial, esta noche en CNN. El mundo del TikTok. 1 de cada 7 habitantes de este planeta tiene una cuenta en esa red social. Uno le duele las críticas. Sí, pero siento que ya lo sé manejar. Lo que hace el sistema es que amplifica tus preferencias y tu estado de ánimo, ya sean buenas o ya sean malas. Tenemos 260 gallinas, tenemos un marrano. Que los límites están muchas veces en nuestra cabeza. Yo me sigo viendo aquí en las redes sociales. Reflexiones con Don Francisco, esta noche en CNN. En nuestra región estamos conectados, hoy más que nunca. Pero aún así miramos la actualidad desde otro punto de vista. En este espacio llevaremos lo más relevante a cada rincón. Para que puedan conectarse y generar sus propias opiniones. En el mundo ocurren muchas cosas. Y conectar los puntos es nuestro objetivo. ¿Listos? Listos. Conectados con Donald y Tenenbaum, el sábado en CNN. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Te invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresoppenheimer.com. Ahí puedes ver mis entrevistas y mis artículos más recientes. Y si te registras, te vamos a mandar por email un extracto de mi libro Sálvese quien pueda, sobre qué trabajos van a desaparecer por la inteligencia artificial. Te espero. El mundo vive una suerte de revolución, un cambio civilizatorio, me atrevo a decir, en materia de comunicación. Nuestro invitado tiene que ser alguien, por supuesto, que tenga algo que decir. Estamos negociando el Tratado de Libre Comercio, pero no la vida de 800,000 personas, ¿no? El personaje que está protagonizando la noticia en ese momento. Tengo miedo del gobierno mexicano. Para el público que sabe de la importancia que tiene la entrevista como herramienta periodística. Aristegui, de lunes a viernes, en CNN. La redacción es la ventana al mundo en tiempo real, donde los hechos son primero. La información se verifica y organiza para que hablemos claro, tú y yo, de lo que pasa en nuestro entorno. La noticia es experiencia. Aquí te la damos para que la vivas en la plataforma que buscas. La evolución del periodismo es tarea de hoy y la hacemos juntos. Redacción con Gabriela Frías, de lunes a viernes, en CNN. Dormir es esencial para nuestra salud física y emocional. Sin embargo, alrededor del 35% de la población adulta estadounidense no duerme bien. ¿Sabe que hay algunos alimentos que podrían ayudarle a dormir mejor? Según Sleep Foundation, el kiwi, rico en vitaminas y minerales y consumido 1 hora antes de irnos a la cama, promete una mejor calidad de sueño. Entre los alimentos ricos en minerales, vitaminas y variedad de suplementos que ayudan a conciliar el sueño se encuentran la leche, las nueces y almendras. Además, ayuda el consumo frecuente de pescados con alto contenido en grasa como el salmón. Sí, la relación del sueño con la nutrición es compleja. Sin embargo, los investigadores sostienen que mantener una dieta saludable y balanceada es el secreto. Del periodismo me apasiona todo. Para mí CNN es el sueño dorado, es la cúspide, lo máximo. Lo que yo seguía desde hace décadas y finalmente un sueño hecho realidad. Primera Mañana es un programa dinámico que te cuenta el minuto a minuto todo lo que está pasando, pasa en la Argentina y en el mundo, con el acompañamiento de un equipo de columnistas impecables. Primera Mañana con Pepe Gil Vidal, de lunes a viernes, en CNN. Es un honor para mí, pero un honor para la cadena poder tener
a alguien como usted. Bueno, muchas gracias. Con esa introducción, ay Dios mío. Que suene la flauta ahora, que suene. Eddie Palmieri, a esta edad, ¿cómo evoluciona un músico? Amo lo que hago. Y si ama lo que hace después, uno está bendecido, ¿no? Esta noche, cara a cara con Eddie Palmieri en CNN. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. Él está enfrentando un trámite de juicio político por parte de la oposición en el Congreso y no lo tiene nada fácil porque la oposición en el Congreso, en la Asamblea Nacional, tiene mayoría. Presidente, Ecuador está convulsionado en este momento no solo por el tema del que hablábamos antes, el trámite por el juicio político, sino también por la violencia, por los homicidios. Según el Centro de Estudios Inside Crime de Estados Unidos, los homicidios en su país aumentaron un 86% el año pasado. Y el portal ecuatoriano Primicias dice que eso es un récord en el país y que Ecuador es el país latinoamericano con mayor crecimiento de la violencia. ¿Qué está pasando? O sea, ¿por qué su gobierno no está logrando frenar este crecimiento de la violencia? Le voy a dar una explicación que no lo justifica porque mi obligación como presidente es brindar la seguridad a los ciudadanos y estamos en aquello, luchando duro para lograr ese objetivo. En mi gobierno se han incautado 400 toneladas de droga. 400 toneladas de droga. Eso equivale a un promedio anual de 200 toneladas por año. ¿Cuánto se incautaba en el gobierno anterior? Y sobre todo en los 10 años del presidente Correa, un promedio de 30 toneladas por año, o 20 o 40 toneladas por año. Hoy en mi gobierno se ha incautado 5 veces más. ¿Y qué hemos hecho? Hemos definido en el Consejo de Seguridad del Estado que el narcotráfico es el enemigo número 1 de la sociedad ecuatoriana. Y a partir de ese momento, las Fuerzas Armadas tienen un respaldo legal adicional para trabajar en todo el cordón fronterizo del Ecuador y evitar el ingreso de droga. Y lo que ingresa la policía lo incauta dentro del territorio ecuatoriano. El presidente Petro me llamó y me dijo, presidente Lasso, ¿qué tal si nos unimos para luchar contra el tráfico de drogas en la frontera sur de Colombia, norte de Ecuador, para que nuestras Fuerzas Armadas trabajen en conjunto? Le dije que por supuesto que sí. Ese trabajo se inició hace 3 meses y los resultados son formidables, porque ya se han destruido del lado colombiano cerca de 105 laboratorios para producir droga. Y del lado ecuatoriano, cerca de la frontera con Colombia, aproximadamente 2 o 3 laboratorios también destruidos. Estos 108 laboratorios o 107 laboratorios tienen una capacidad de producción de cerca de 2.400 toneladas de droga al año. Por lo tanto, es un golpe muy duro que le hemos dado al narcotráfico, tanto en incautación como en su capacidad de producción. ¿Y qué sucede? Que los grupos delincuenciales organizados, los internos, no tienen droga que comerciar. No tienen droga. Entonces, su capacidad delictiva la mutan hacia otros delitos como es la extorsión, el chantaje, los intentos de secuestro y también las muertes violentas, que no se justifican, pero que fundamentalmente son peleas entre los grupos delincuenciales organizados. Pero, presidente, si fuera así, si casi todas las muertes son producidas por los narcos, entonces, ¿por qué el pueblo ecuatoriano estaría tan preocupado por este tema? O sea, ¿no será que afecta a muchos más ciudadanos en su vida cotidiana? Es que definitivamente que los afecta. Yo lo comprendo. Eso no lo niego. Porque le voy a poner un ejemplo. La típica violencia
es en un distrito de la zona sur de Guayaquil. Y pretenden también conspirar con esa violencia, moviendo ese escenario al centro de la ciudad de Guayaquil o a barrios residenciales como el Cantón San Borondón. Y yo comprendo a los ciudadanos y estoy trabajando para ellos, porque yo también me sentiría como se sienten ellos, asustados, preocupados, atemorizados. Pero estamos trabajando con Fuerzas Armadas y con Policía Nacional para poder encarar estas amenazas. Usted, presidente, anunció el 1 de abril que va a permitir que los civiles porten armas, levantando una prohibición de portar armas que, si mal no recuerdo, fue impuesta hace unos 12 años. Pero después de eso usted borró un mensaje de Twitter donde decía eso. Entonces, ¿cuál es la situación actual? ¿Se va a autorizar la aportación de armas por civiles o no? He firmado un decreto mediante el cual se permite el porte y tenencia de armas de manera regulada por parte de los civiles. ¿Qué implica regulada? Tiene que pedir autorización al Ministerio de Defensa y tiene que someterse a una serie de exámenes psicológicos del Ministerio de Salud. Por lo tanto, no es un libre porte de armas como decir, me voy a un supermercado y compro un arma. No, eso no. Usted primero tiene que ir al Ministerio de Defensa, tiene que ir al Ministerio de Salud, requerir las autorizaciones debidas y ahí puede usted portar y tener un arma. ¿Qué responde a las críticas de que eso llevaría a que haya más armas en la calle y que los narcos podrían hacerse de más armas? Y la otra crítica, que muchos países que no permiten a los civiles portar armas, como Japón, tienen tasas de homicidio muchísimo más bajas que los países que permiten eso, como Estados Unidos, donde los civiles pueden comprar armas casi a su antojo. ¿Qué responde a eso? Andrés, también hay el pedido ciudadano de que necesitan el porte de armas, sobre todo en zonas rurales, donde la policía no alcanza a llegar a tiempo frente a una emergencia. Y un agricultor o un ganadero que pase por los registros de control, porque no es libre porte de armas, es regulado, bueno, pues puede tener una manera de defender a su familia, defender a sus hijos. Y creo que yo comparto esa preocupación de ese sector de la ciudadanía. Pero debo insistir en esta palabra clave. Regulado. No es libre, es regulado, bajo control del Estado. ¿Qué esperanza le puede dar usted, presidente, a los ecuatorianos de que se van a lograr reducir los homicidios este año? Que estamos trabajando junto con las Fuerzas Armadas, con la Policía Nacional, que recibimos apoyo internacional de países amigos como Estados Unidos, como Colombia, como Israel, como España, y estamos trabajando y tomando esta tarea que le digo con sinceridad es la principal tarea de mi despacho, porque es la principal preocupación de los ciudadanos ecuatorianos y debemos responder a esa preocupación de la familia ecuatoriana. Tenemos que no corte, no se vayan. Cuando volvamos seguimos hablando con el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. La esencia de ser periodista es llegar al punto en el cual se originan las noticias y seguirlas. Es importante investigar a fondo lo que está detrás de la noticia para que la gente se entere y saque sus propias conclusiones. La redacción es el corazón de la actualidad, donde se organiza la información de forma coherente e inteligente.
En esta redacción hablamos sin complejidades, de tú a tú, de voz a voz, los temas de nuestra actualidad regional y mundial. Dicen que el futuro de la redacción está comprometido. Yo digo que lo estamos reinventando. Redacción con Nacho Girón, de lunes a viernes en CNN. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. Él está enfrentando un trámite de juicio político por la oposición en el Congreso. Y el presidente no la tiene nada fácil, como decíamos en los bloques anteriores, porque la oposición tiene mayoría en la Asamblea Nacional de Ecuador. Presidente, según el Banco Mundial, la economía de Ecuador va a crecer un 3% este año, lo que está bastante por encima del promedio latinoamericano. Pero, ¿qué le dice usted a los ecuatorianos que dicen que eso no se ve reflejado en sus bolsillos? O sea, que ese crecimiento no está llegando a sus casas. Hay una frase muy coloquial que muchos dicen: la macro está bien, pero la micro está mal. Eso no es real. Usted lo sabe muy bien, Andrés. Es imposible, porque el crecimiento económico significa más exportaciones, más ventas de las empresas. Y si hay más exportaciones y más ventas de las empresas, hay dinero que fluye a través de la contratación de personal. En apenas 19 meses de gobierno, hasta diciembre del 22 que está la medición, hemos creado 500.000 empleos. 500.000 nuevos empleos. Familias cuyos padres o madres no tenían la posibilidad de sostener a sus hijos con un ingreso, ya lo tienen. Y hemos sacado de la pobreza a 1.100.000 ecuatorianos. Todavía quedan muchos. Y también todavía quedan muchos desempleados. Hay mucho por hacer. Pero en 19 meses hemos avanzado mucho, sobre todo en inversión social. Se han construido en 19 meses 4 hospitales, 16 unidades educativas para más de 35.000 alumnos, 15.000 soluciones de vivienda gratuitas, entre ellas casas terminadas por un valor cercano a los $23.000. Acabamos de terminar el acuerdo técnico con Corea para suscribir un tratado de libre comercio. Ese acuerdo estaba guardado en un cajón durante 6 años. Yo lo saqué hace 1 año del cajón y hemos negociado exitosamente con Corea. Ya está suscrito el acuerdo técnico con China para un tratado de libre comercio que se firmará probablemente en las próximas 2 o 3 semanas. Finalmente, presidente, usted ganó las elecciones por un muy escaso margen y no tiene mayoría en la Asamblea. ¿Qué responde a las críticas de que usted tendría que haber hecho un esfuerzo mucho mayor para no perder aliados de partidos de centro y de centro derecha y no quedarse solo en esta Asamblea que ahora le quiere hacer juicio político? Andrés, yo gané con un margen de casi 4 puntos porcentuales. No fue poco, pero las elecciones para asambleístas son en la primera vuelta electoral. Yo gané en la segunda vuelta electoral y ciertamente que no hay una mayoría compacta. Y le digo algo, Andrés, la crítica que usted me transmite es probablemente válida, pero cambio en el Ecuador, Andrés, es luchar contra los narcos y luchar contra la corrupción. Eso es cambio. Y yo estoy pagando, en cierto modo, el precio de luchar contra la corrupción, porque tanto los narcos como la corrupción tienen en algunos asambleístas, no digo en todos, en algunos asambleístas, que lo diré públicamente el día que yo vaya a la asamblea, tienen a sus representantes. Y también esos representantes de estos grupos de corrupción y de narcotráfico, pues hay que enfrentarlos. Yo creo que eso es cambio en el Ecuador. Luchar contra los narcos, luchar contra la corrupción, para que esos recursos puedan mantenerse en beneficio del pueblo ecuatoriano, de lucha contra la desnutrición crónica, de luchar contra la violencia contra la mujer,
también de llevar a cabo la construcción. Mire usted, en 19 meses de gobierno, yo he construido 16 unidades educativas. ¿Sabe cuánto hizo Correa en los primeros 19 meses de su gobierno? Una. Nada más que una. Y muchos de ellos se preguntan, ¿qué obra ha hecho Lasso? Pues mi comparecencia en la Asamblea me dará la oportunidad de mostrarle la cantidad de obras que hemos hecho y sobre todo, lo fundamental, la lucha contra la corrupción. Presidente Guillermo Lasso, muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a nuestro segmento habitual, El Innovador de la Semana. Y después, mi reflexión de lo que escuchamos hoy del presidente de Ecuador. No se vayan, ya volvemos. Cada minuto surge un acontecimiento alrededor de nosotros que impacta la perspectiva del mundo. Te mostramos las noticias que cambian constantemente nuestro presente y alteran el futuro. Entrevistando a los protagonistas del momento. Desplazándonos por los lugares de los hechos. Analizamos cómo las noticias impactan a México y a los países de esta región. Una perspectiva completa del mundo de las noticias. Perspectivas desde México, de lunes a viernes, en CNN. El periodismo es pasión, es compromiso, es responsabilidad, es una forma de vida que no te permite hacer a un lado las injusticias, la corrupción y todo aquello que afecta a la sociedad. No puedes dejar de ver y señalar los abusos, los excesos del poder y la impunidad. Cuando están aquí, todo el tiempo y a toda hora. El periodismo le da poder a la gente. ¿Estamos listos? CNNenespañol.com, cada vez más incisivo. Conéctate con los reconocidos líderes de opinión de CNN. Sorpréndete con una variedad en el análisis profundo de los diversos temas de actualidad. Enriquece tu conocimiento con extraordinarios puntos de vista. Sé parte de la conversación con cnne.com/opinión. ¿Te gustaría tener una vida más saludable? Acompáñame a descubrir nuevos consejos, los avances de la ciencia y los métodos actuales que nos pueden ayudar a mejorar nuestra mente y cuerpo en una consulta con el Dr. Huerta. Un podcast de CNN. Escúchame en Apple Podcast o en cualquier aplicación de podcast. Hola, soy Michael Roa en Atlanta. Somos CNN. Mi punto, verás, fundamentalmente es que se trata de incorporar todo el talento, o sea, no podemos dejar fuera al 50%, se trata de aprovechar al máximo la inclusión. Es un tema económico 100%. Sé que habéis hablado de esto durante el 30-50 de la cumbre de Forbes. ¿Cómo lo habéis enmarcado? Sí, hay una necesidad de estimular a nuestros jóvenes a que se interesen por las matemáticas, por la inteligencia artificial, por la Web3, por el blockchain. Y este mensaje es para hombres y mujeres, para jóvenes, hombres o mujeres, y que a la juventud latinoamericana hay que decirles que sueñen en grande, que estos temas parecieran estar lejanos a nuestras realidades, pero no lo están. Gracias por seguir con nosotros. Antes de mi reflexión sobre la entrevista que le acabamos de hacer al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, vamos a nuestro segmento habitual, El Innovador de la Semana. Hoy vamos a tener a Matías Gaz, cofundador de Pulpo, una plataforma que permite acelerar el proceso de compraventas de casas y apartamentos. La plataforma reporta haber recaudado $5 millones de inversionistas. Vamos a la entrevista. El Innovador de la Semana es presentado por falabella.com. Un nuevo punto de partida. Matías Gaz,
cofundador de Pulpo, gracias por estar con nosotros. Matías, ustedes dicen ser la primera plataforma moderna de bienes raíces de América Latina, pero hay muchas plataformas de Internet que hacen lo que hacen ustedes, compraventa de propiedades. ¿Qué ofrecen ustedes de nuevo? ¿Por qué se dicen más modernos que otros? Bueno, gracias por tenerme. La mayoría de las plataformas, como comentás, su objetivo ha sido eliminar al agente inmobiliario, clasificándolo de obsoleto o innecesario para el proceso de compraventas. Lejos de conseguirlo, un experto inmobiliario es más importante que nunca. De hecho, en Estados Unidos, las compraventas de inmuebles que usan un agente inmobiliario han subido del 85% al 94% de todas las transacciones que se hacen en los últimos 25 años. En Pulpo entendemos la importancia de ese agente inmobiliario y, lejos de buscar eliminarlo, venimos a aliarnos con ellos y le damos las herramientas tecnológicas para convertirlos en superagentes inmobiliarios. Concretamente, ¿qué hacen? ¿Les ayudan a los agentes inmobiliarios a hacer sus páginas de Internet? Bueno, hacemos bastante más que eso. Nosotros somos una PropTech, lo que hacemos son alianzas con las mejores inmobiliarias del mercado y en la plataforma les damos un one-stop shop para que los dueños de las inmobiliarias puedan manejar a sus equipos, establecer metas, hacer seguimientos por un lado, y a los agentes inmobiliarios lo que les damos en ese one-stop shop es un asistente virtual que les ayuda a saber qué es lo que tienen que hacer para vender más, ya sea desde contactar a un cliente, subir una propiedad a portales o responder a leads que acaban de entrar y que la persona quiere saber ya mismo si esa propiedad está en venta y cuándo la pueden visitar. De hecho, ya estamos usando GPT-4 para ayudar a los agentes inmobiliarios a hacer cosas que son rutinarias pero que son muy necesarias, como por ejemplo la descripción de una propiedad. Entonces, bueno, en el fondo nuestro objetivo con la plataforma es poder ayudarlos a automatizar las tareas que son necesarias pero que no agregan valor y los liberamos para que ellos puedan enfocarse en dar el servicio al cliente y, bueno, y subir sus ventas, ¿no? O sea, ¿qué cosas van a dejar de hacer los vendedores de bienes raíces? Bueno, por ejemplo, como te comentaba, imagínate que un agente inmobiliario hoy te tiene que decir a vos que estás interesado en comprar una casa que te va a llevar a ver 15 casas. Bueno, esa búsqueda es necesaria, pero no es lo más importante. Lo importante es llevarte a verlas, seleccionarlas. Bueno, nosotros con tecnología los ayudamos a automatizar esas búsquedas para que ellos no tengan que estar, por decirlo así, buscando en todo Internet y en todos los portales, sino que hacemos eso por ellos. Entonces, lo que antes tardaba 8 horas, hoy tarda unos minutos.